En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Bueno, muy buenas noches. Volvemos con un nuevo ciclo de Dato Mata Relato, el podcast de economías de Caras y Caretas. Este año con una situación bien especial, que fue que nos hackearon y perdimos programas, perdimos todo, pero ahora volvemos y volvemos renovados y volvemos por mucho más, con todos los programas de Caras y Caretas TV. Así que bueno, les pedimos que se suscriban, que nos sigan apoyando, porque nuestra apuesta es a seguir trabajando, a seguir difundiendo y a seguir analizando todos los temas que hay en la actualidad y en especial en este podcast de economía, los temas que hacen a la realidad económica y social del país en un año súper especial que es el año de elecciones. El año pasado hicimos 33 programas y cerramos nuestro último programa, el programa número 33, con nuestro director, el doctor Alberto Grille, y con otro de los economistas de referencia a la casa, Rodrigo Alonso, y bueno, junto a Julieta. Y vamos a estar todo este año junto a Julieta, haciéndoles una propuesta de Dato Mata Relato, algo renovada, buscando incorporar más temas de actualidad, trayendo muchos invitados y en ese desafío de poder llevar a analizar los temas que hacen a la economía, a poder dialogar, así que los invitamos a que nos hagan comentarios, a que participen y que podamos tener todo un año de Dato Mata Relato en esta nueva propuesta. Julieta hoy no está porque dijo en el anuncio que estaba para empezar, pero en realidad está de viaje. Así que nos mandó un videíto para saludarnos y bueno, esperamos en estos días poder contactarla porque Julieta está paseando por Europa con frío y capaz que para ver la posibilidad en estos días de poder analizar un poco de lo que es la economía europea y la realidad. Así que bueno, Leo, nuestro productor, bienvenido. Largamos este año. Este año vamos a invitarlo a participar también, así que en los próximos programas se incorpora. Pero bueno, vamos a ver el video de Julieta. Muy buenas noches, feliz lunes de Dato Mata Relato. Como verán, no estoy en los estudios, tampoco en Uruguay. Estoy en una noche de tormenta en Cádiz, España. Pero bueno, aún así, con este viento y esta lluvia, yo no quería faltar al estreno de la temporada 2024, que se viene recargada. Este año, como saben, tenemos año electoral. Entonces vamos a poner bajo la lupa cada programa económico de cada partido, para que cada uno pueda elegir y poder ver el panorama del país en términos económicos. Les mando un beso muy grande a María Noel y a Leonel y a todos y a todas quienes nos acompañan en este programa, que por suerte podemos hacer una segunda temporada. Así que también no se olviden de suscribirse al canal de Caras y Caretas en YouTube y en todas las redes. Y de segundo viaje, porque se fue a Cuba con Caras y Caretas y ahora está paseando en Europa, así que la está pasando mal y está programando ir a China, que todavía sigue con su idea. Todos vamos a ir a China. Nosotros tres seguro. No sé quién más. Los invitados, no sé. El año pasado tuvimos un montón de invitados y un montón de temas y analizamos desde temas duros de economía hasta temas más livianos de economía. Pero hoy nos planteamos, porque nuestro podcast se llama Dato Mata Relato, y yo quería contarles que la idea del tema Dato Mata Relato, que se llamó así, fue a partir de Leo, nuestro productor, que cuando empezamos a pensar cómo era este programa y que Alberto Grille nos decía, quiero tener mucho más economía en el programa, dijo Leo, bueno, Dato Mata Relato. Y ahí nos permite no solo mirar los datos de economía, que muchas veces vemos publicados en las redes y nos ponen la inflación y ahora resulta que la inflación está dentro del rango en tantos meses y es la menor en mucho tiempo, pero a veces nos queda corto los caracteres de Twitter o nos queda corto las posibilidades de discutir los títulos y vivimos en la época de los medios de comunicación rápidas, de las lecturas rápidas y la verdad que
en economía a veces es una frustración, porque no solamente tenemos que profundizar un poco más cuáles fueron los modelos, cómo se midieron, pero estamos acostumbrados a veces que los datos nos dan una economía que no es nuestra realidad, no es nuestra, como dice Julieta siempre, no es mi economía de ir al supermercado cuando me dan los datos de inflación y veo que no me dan. Entonces, este dato mata relato, queremos empezar nuestro ciclo 2024 con un tema súper especial que es justamente hablar del dato mata relato. Y para eso les proponemos hoy hacer el dato mata relato, el análisis económico y los medios de comunicación en los tiempos de campaña electoral. Y para eso invitamos a un gran amigo, a Darío Mendiondo. Bienvenido, Darío. Un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Y les cuento por qué invitamos a Darío. Darío acaba de publicar un libro que se llama Cómo ganar la batalla mediática al dilema de la izquierda. Pero además yo terminé el año fantástico, Darío, te cuento, el año pasado con el sueño de mi vida, que fue estar en la Fundación Mario Benedetti en diciembre, como que es el mes más lindo del año a veces, porque tiene esa cuestión del calor, las fiestas, las reuniones, los amigos, comentando el libro de mi amigo Darío, que me llamó un día para invitarme a comentar su libro junto con Rafael Michelini. Y para mí realmente podría decir que fue un honor, pero fue una emoción enorme y fue un momento súper cálido, súper lindo, donde Darío nos trajo el desafío de un libro tan complejo como es analizar el tema de la comunicación en la actualidad. Entonces, bueno, queríamos empezar el año después de vivir esta situación de hackeo, que el verano fue como muy estresante para todos los que trabajamos en Caras y Caretas, momentos de mucha frustración, porque de un día para el otro miles de horas de programas, miles de trabajos desaparecieron. Y era eso como decir, bueno, ¿y a qué nos enfrentamos ahora? Y bueno, tenemos que seguir porque esto es nuestro trabajo, pero también es como un fin en sí mismo y es una militancia en sí mismo. Entonces, bueno, en economía, que a veces parece que uno a veces muestra muchos datos y parece ser muy objetivo, también existe esto del relato y cómo se pueden dar la manipulación de los medios de comunicación. Yo tuve el gusto de hacerme del libro de Darío, de leer, dar una lectura rápida y después con este desafío de tener que comentarlo, hacer un análisis en profundidad del libro. Y la reflexión que yo transmití fue que fue un libro que me hizo aprender mucho y que tiene mucho trabajo de muchos años y de mucho trabajo riguroso de investigación, desde su manejo de la comunicación, pero también desde la militancia que tiene Darío. Así que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por el tema de haber comunicado el libro, de poder comentar el libro. Y bueno, queríamos un poco poner sobre la mesa la importancia de los temas que tienen que ver con la comunicación, cómo se da el manejo de comunicación, qué pasa con el tema de los medios públicos. Y bueno, justamente publicaste dos artículos en Caras y Caretas sobre este tema. Muchas gracias, María, primero por tus comentarios, por también habernos acompañado en esa instancia en la Fundación Mario Benedetti, que sin duda también quiero aprovechar este espacio para agradecer su generosidad para permitirnos hacer esa presentación en un lugar tan emblemático, con ese aire tan solemne, donde se respira mucha paz y que bueno, que nos permitió terminar el año realmente con una gran alegría de poder compartir esa mesa. Naturalmente no puedo dejar pasar mi solidaridad con el canal, con Caras y Caretas, con el medio, destacar su compromiso con la información, con la generación de opinión desde otro lugar, que de alguna manera es contrahegemónico a la visión que se transmite de los medios masivos de comunicación. Quiero aprovechar, ya que mencionás, para agradecer a otros colegas y a otros amigos que se han solidarizado enormemente con la situación y que hasta han escrito sobre el tema, porque en realidad fue un tema que a nosotros nos golpeó mucho, pero en otros medios de comunicación tuvo muy poca o nula repercusión. Muy poca repercusión cuando se trata de medios colegas, ¿verdad? O sea, porque son medios que de alguna manera, bueno, comparten el mercado, pero que deberían haber tenido por lo menos alguna caja de resonancia con respecto a un hecho que yo creo que no es baladí y que tiene que ver también con un elemento que abordamos en la elaboración del libro, que es la interceptación de los datos, ¿no? Y cómo las maquinarias que están montadas para el espionaje informático también devienen
en este tipo de ataques, que no queremos decir que haya sido ese el espíritu o el objetivo, que no hubiera un objetivo político detrás de todo, pero no lo sabemos tampoco. No lo sabemos. O sea, desconocemos el origen. Por lo tanto, esto es una señal de alerta que nos pone en el contexto de lo que es hoy la batalla por los datos, porque los datos son activos críticos, y muy sensibles, que de alguna manera también tienen que ver con el poder, ¿verdad? Es con el poder que almacenan los grandes consorcios financieros internacionales, los grandes medios masivos de comunicación, las grandes superficies de consumo, que tienen una cantidad exponencial de datos que seguramente son parte de una estrategia para la captación de esos datos, que a su vez también está expuesto a riesgos, ¿verdad? Y en el caso de Caras y Caretas, bueno, hay activos muy importantes desde el punto de vista informativo que sin lugar a duda pueden ser también motivo de algún ataque de este tipo. El año pasado, de hecho, sucedieron una cantidad de hechos políticos relevantes y bueno, donde nosotros estuvimos súper implicados y bueno, también fuimos parte de algunos ataques fuertes, ¿no? Entonces, a ver, seguir con este proyecto, seguir analizando, seguir invitando gente que no siempre está en los medios públicos habituales, es un tema que bueno, que es un gran desafío, y también mantener esto, ¿no? Entonces, por eso una pérdida importante que se tuvo fue el tema de la comunidad de suscriptores, los que nos siguen, los que nos apoyan, los que nos dan el like, los que nos dan me gusta, los que están siempre ahí, que es un activo muy importante. Los programas que se dan y los programas centrales tienen una visibilidad muy fuerte y son, bueno, la comunidad que los mira y los apoya a través de las diferentes plataformas que tenemos. Pero queríamos ir un poco al tema del libro, y para ir un poco más al tema, contanos un poco la génesis del libro. ¿Ya estás escribiendo el segundo? Sí, en realidad todo esto de la comunicación a mí me apasiona. Desde hace unos cuantos años que venía presentando algunas ponencias en seminarios internacionales a los que he concurrido, abordando el rol de los medios de comunicación, sobre todo en la perspectiva de cómo se han comportado durante el ejercicio de los gobiernos alternativos o gobiernos de izquierda en la región. Entonces había como un patrón de comportamiento muy similar en cuanto a hechos o circunstancias que se generaron con persecuciones políticas, operaciones de lawfare, guerras jurídicas, guerras mediáticas, y eso me llevó a empezar a condensar algunas informaciones, a relacionar hechos, situaciones, a investigar un poco todo el entramado de cómo se componen los grandes holdings de medios de comunicación en América Latina, cómo eso está vinculado con las grandes cadenas norteamericanas, y cómo eso también tiene un correlato con las grandes superficies de consumo y el sistema financiero. Y en ese marco fui sacando algunas conclusiones que me llevaron sin lugar a duda a colocar en un texto que no es un texto largo, porque me parecía que tenía que ser un libro, al ser un libro de comunicación tenía que ser una cosa de fácil lectura, que permitiera rápidamente poner en contexto cuáles eran los elementos que intervienen en la batalla mediática, que no es solamente la discusión que se puede llevar adelante por parte de un periodista o una periodista, sino que eso tiene un trasfondo mucho más profundo. Y eso está planteado no solamente en términos informativos, en la soberanía informativa o en la construcción de una sociedad de la información democrática, sino que tras de eso tenemos todo lo que implica la circulación de la información por el planeta, las infraestructuras tecnológicas, todo lo que es el cableado submarino, lo que yo denomino como una hegemonía silenciosa, porque bajo el mar yace una infraestructura megamillonaria, que es invisible para la mayoría de las personas y que es fundamental en lo que es la soberanía, ¿no? Por donde transita toda la información que circula por el planeta, y que tiene una extensión de miles y miles de kilómetros. Y eso, sin duda,
que también es un elemento central, porque quien tiene la infraestructura, tiene el poder de esa infraestructura, también tiene el poder de controlar toda la información que pasa por ahí. Por eso también lo que hablábamos del tema de los datos. Pero además eso se compone también de un elemento financiero, porque todas esas construcciones megamillonarias requieren de financiación. Y ahí es donde entran los bancos y los grandes grupos internacionales. Y los gobiernos. Y por ende, los gobiernos que de alguna manera disputan la hegemonía a nivel mundial, pero en este caso del mundo occidental. Y que operan en dos niveles. Por un lado, lo que son los recursos propiamente dichos, y después las concesiones que se pueden dar, y el otro tema que es el tema regulatorio. Absolutamente. En el tema regulatorio incluso con total impunidad, porque nosotros incluso lo analizamos en el libro también, todo lo que tiene que ver con el acceso a Internet, los dispositivos satelitales, todo lo que requiere de elementos de localización geográfica, todo lo que es las tecnologías de Google Maps, por ejemplo, eso tuvo una incidencia fundamental en los primeros días del conflicto de Rusia y Ucrania. Totalmente. O sea, se desactivaron los datos y el acceso a Internet de los medios que se consideraban prorrusos, porque se decía que transmitían fake news, ¿no? Cuando después se comprobó que desde los medios occidentales también se generaban noticias falsas. Entonces, ahí había una lucha por imponer una hegemonía a través del poder que tengo de administrar mi infraestructura, ¿verdad? Y entonces allí hay una batalla también, que obviamente hoy hay otros jugadores que están en el tablero, el caso de China, que ha apostado fuertemente por la infraestructura tecnológica e incluso generando algunas vías de comunicación también con cableados submarinos, pero que naturalmente todavía está en minoría en relación al poder de transmisión que tienen las potencias occidentales. Eso tuvo en algún momento un proceso contrahegemónico que se llevó adelante el bloque de los BRICS. Por esos tiempos, Dilma Rousseff denunciaba en las Naciones Unidas la gobernanza de Internet, cuando se descubrió que la NSA infectó miles y miles de computadoras y que accedió a datos de los gobernantes, que incluso Angela Merkel cayó en toda esa operación de espionaje. Y Dilma, en esa época, denunció fuertemente en las Naciones Unidas el tema de la gobernanza de Internet. Bueno, luego vino el linchamiento público de Dilma, Brasil perdió peso en los BRICS, y naturalmente eso implicó que hubiera un cambio de gobierno en Brasil, y el proceso ese que se venía gestando, de alguna manera se fue enlenteciendo. Pero ahí había la propuesta de construir un cable transatlántico que iba a ser el más largo del mundo, que iba a unir las ciudades de Vladivostok en Rusia, pasando por China, India, Islas Mauricio, Sudáfrica, hasta llegar a Fortaleza. ¿Para qué? Para evitar que la información primero pasara por el NAP de las Américas, en Miami. Eso era un proyecto contrahegemónico desde el punto de vista infraestructural. Entonces tenemos la dimensión de la infraestructura, ¿no?, que tiene que ver con la soberanía tecnológica. Sí. Tenemos después la dimensión, obviamente, ideológica, porque todos estos países responden a un gobierno y a una ideología. Y ahí hay una disputa también, ¿verdad? De hecho, todo lo que ha ocurrido ahora con la nueva reformulación de los BRICS ha tenido un correlato desde el punto de vista político. Absolutamente. Y ha repercutido a tal punto de que Argentina ingresa y ahora Argentina sale porque hay un cambio de signo de gobierno. Entonces, todo esto, naturalmente, que puede enlentecer los procesos. Pero naturalmente debería haber estrategias regionales, y en este caso ahí es donde aterrizo en América Latina, para que desde América Latina nosotros podamos interceder en esa dicotomía entre el mundo occidental dominante y fuerzas alternativas, para tratar de generar también condiciones de autonomía tecnológica que nos permitan, tener un mayor control de la información que circula. Eso también tiene que ver con apostar
a desarrollar medios alternativos y medios comunitarios o facilitarles los mecanismos para que puedan desarrollarse y tener una cobertura mayor. Porque si la cobertura está dada por la capacidad de alcance que tienen los grandes medios masivos, los medios alternativos y comunitarios siempre van a estar condicionados por su posición inicial. Claro. ¿No? Que es lo que pasa generalmente en el mundo empresarial con las pequeñas empresas. Las condiciona su situación inicial, porque no tienen cómo competir en el mercado, porque no tienen capacidad de endeudamiento, porque no tienen facturación suficiente. Bueno, nosotros somos un ejemplo. Pasa con los canales alternativos. Un ejemplo claro, todavía en un país chico. Y fíjate esto, lo curioso, porque esto es algo que ni siquiera se interpreta a nivel de los países que hemos tenido gobiernos de izquierda. En Uruguay no tenemos datos, pero sí accedimos a algunos datos en el 2017 del Monitor de Medios de Brasil, en el cual todavía durante un gobierno de izquierda el porcentaje destinado a los medios alternativos para la publicidad del Estado era apenas el 2%. ¿Ah? En el caso de Argentina del 2020, según un informe del jefe de gabinete, el porcentaje destinado a la publicidad del Estado en los medios alternativos y comunitarios era del 1%. Entonces, con esos porcentajes es imposible pensar en un desarrollo de los medios alternativos y comunitarios, cuando la publicidad del Estado permanentemente está alimentando a los medios masivos de comunicación, que de alguna manera responden a otros intereses. Intereses, en nuestro caso, oligopólicos, ¿no? Cuando hablamos de medios alternativos, ¿a qué nos referimos? A medios que no responden a los intereses oligopólicos. Claro. Bueno, esos medios oligopólicos tienen una orientación. El tema de los medios de comunicación termina siendo hoy tan central como el tema político en sí mismo o económico en sí mismo y se terminan entrecruzando. Es tremendo. Absolutamente, porque no hay asepsia. Este es uno de los aspectos que también abordamos en el libro. Cuando nos parece que no hay asepsia en el manejo de la información, porque todos somos seres políticos. O sea, esto no lo digo yo, lo dice Aristóteles, ¿no? Somos animales políticos y vivimos en sociedades organizadas políticamente. Por lo tanto, con nuestras acciones o nuestra prescindencia incidimos desde el punto de vista político, ¿no? Y no es neutral el periodista cuando titula o cuando no titula. Y acá me traje algunos ejemplos, por ejemplo con el déficit fiscal, ¿no? Bueno, te queríamos invitar un poco en el tema económico propiamente dicho, porque nosotros, a ver, uno lee las noticias y a veces voy a ir a conceptos bien sencillos. Lees los titulares, ¿no? Y si hago un repaso de los titulares de estos últimos días, hay una idea de lo bien que se está en el nivel de empleo, de los temas del manejo de la inflación, de que ha mejorado un poco el tema cambiario por una respuesta más de Argentina que propiamente dicha. El tema del déficit fiscal, ¿no? Pero en realidad, la realidad es que estamos ante un escenario de una economía que va a entrar en una etapa muy compleja, de muchas dificultades, y cuando uno mira los medios de prensa tradicionales, parece que anda todo muy bien. O si nos sesgamos al análisis tradicional económico de algunos indicadores más tradicionales, ¿no? Cuando en realidad hay una realidad bastante compleja desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la delincuencia, del narcotráfico, de la realidad de la gente, de los niveles de pobreza, de la pobreza infantil, que es tremendo y que vamos a entrar en una etapa de un país con muchas complicaciones. Entonces, estamos leyendo una economía que en realidad no tenemos, o estos fenómenos recientes, o sea, estamos en toda esta realidad argentina, bueno, por suerte con el trancazo de la ley Ómnibus, que era tremendo, pero después de movilizaciones sociales muy grandes y con una realidad que es el recorte total y absoluto de programas que son indispensables para el bienestar de la gente, pero también para el funcionamiento económico, por una realidad económica, ¿no? Totalmente. Mira, ahora yo me traje algunos datos acá para cotejar aquí, ¿verdad? Por ejemplo, tocaste el déficit fiscal. Tengo aquí dos titulares, ¿no? Con escasos días de diferencia sobre finales de diciembre. Uno de los medios masivos. Déficit fiscal mejoró a 4,2 del PBI en los 12 meses. Medio alternativo. Aumentó déficit fiscal en porcentaje mayor al que había en 2019. Entonces, son dos maneras de presentar la nota.
Son dos maneras de presentar la nota y es importantísimo en economía, que es un dato, una cosa que nosotros siempre mencionamos, es que los indicadores son modelos para describir una realidad que lo que se hace es simplificarla, pero depende cómo se construyan, cómo lo leo, cuál es la relación de tiempo que tomo, cómo voy a leer ese resultado. Pero en realidad el déficit fiscal, que fue uno de los grandes caballos de batalla de este gobierno y que se creó una institucionalidad fiscal, no solamente estamos en igual condiciones, pero estamos con una deuda mucho mayor, pero además con otras herramientas que terminan saltando la propia regla fiscal que se instala para defender la institucionalidad fiscal como un fin en sí mismo, ¿no? Cuando eso fue uno de las insignias del buque insignia de campaña. ¿Cuál es el costo aparte de mantener el déficit fiscal? Inclusive pensando de que está funcionando todo bien, Exacto, ¿no? exacto. Pero lo concreto es, a los efectos del dato mata relato, es que el relato es que el déficit fiscal estaba muy alto a finales de 2019 y eso fue lo que nos vendieron y los medios masivos hicieron eco de una posible crisis económica. Y se hablaba de una crisis económica con un déficit fiscal de 4.3, 4.4. Y son los números que tenemos hoy del déficit fiscal. Décimas más, décimas menos, el mismo entorno. Con un endeudamiento más alto y con algunos ajustes en la propia herramienta que permiten que la medición cambie. Pero sin embargo, tú no ves hoy en la grilla de los informativos, en la grilla de las noticias, en el abordaje de los aspectos económicos, que hay algunos informativos que tienen una columna económica, no se aborda el déficit fiscal, que sigue en los mismos niveles del 2019. Y además, también qué déficit fiscal, porque yo puedo llegar a un nivel de déficit con un costo social más alto o menos alto. Y en realidad lo que hemos tenido es que llegamos a un nivel de déficit fiscal, ponele parecido al 2019, voy a ser simplista, pero con un costo social más alto. Con un costo social más alto. Exacto. Con varios años de no recuperación del salario real. Exacto, que además lo tengo representado acá en una gráfica, que no sé si podremos mostrarla. A ver si se ve allí la gráfica. Ahí, ¿verdad? Bueno, ahí en los extremos. En el extremo que está a la izquierda es el nivel salarial que figuraba en 2019, ¿verdad? Y en el extremo derecho está el nivel salarial actual. El ministro de Trabajo permanentemente señalando de que estamos recuperando el nivel salarial de 2019. Pero fíjese la pérdida acumulada en 4 años. Eso los trabajadores lo recuperan más. No, ese sacrificio fue demasiado alto, demasiado costoso. Y además es ostensible, mes tras mes. Mes tras mes. Acumulativo. Sin embargo, no se dice nada de eso en los medios masivos. Hay un titular de Caras y Caretas con una entrevista a Bruno Giacometti que está muy interesante, que dice los mejores 5 años de la pérdida salarial. Exacto, una cosa así, pero exacto. Tiene que ver con eso. Entonces ahora vamos a tener un pequeño repunte en el 2024, de alguna manera en el marco de una estrategia electoral, para ver si compensamos en algo toda esa pérdida acumulada. Y eso, sin lugar a dudas, es otra... que va a presionar mucho más el déficit fiscal, que va también con muchas cosas que van a caer para el próximo gobierno. El próximo gobierno, independientemente del color que sea, va a agarrar unas cuentas fiscales muy complejas y con bajos niveles de crecimiento, que es sumamente necesario para poder generar las necesidades que hoy en día está teniendo la población. Exactamente. Otro elemento para volver para seguir, digamos, trasladando información sobre cuestiones que justamente entran en contradicción entre lo que se prometió, lo que se dijo y la realidad concreta. El valor del precio de los combustibles. Uruguay es el país más caro de América Latina, con casi $2 el litro de combustible. Y cuando se dijo que había que bajar el precio de los combustibles, y fue el buque insignia campaña de Álvaro Delgado. En la lista, cuando se postulaba para senador, permanentemente él estaba haciendo referencia al tema de los combustibles. ¿Cuándo van a bajar los combustibles? Bueno, resulta que tenemos 4 años de gobierno y tenemos el combustible más caro de América Latina, y el precio del combustible de Uruguay es uno de los 20 países más caros del mundo.
Ese es el dato que mata el relato. Y con algunos actores que además atribuyen a algunas institucionalidades que son importantes, como el fideicomiso del transporte, cuando en realidad, bueno, está más en un tema de formación de precios, que justamente en elementos que tienen alguna lógica de alguna redistribución, que es súper importante para el precio del boleto capitalino. Exactamente. Después tenemos todo el tema de la pobreza. Lo de la pobreza es inmoral, decíamos en este programa el año pasado. Es inmoral. Tener un país con el nivel de pobreza infantil y el nivel de pobreza en menores de edad, porque se generaliza un poco más, que tenemos, es tremendo. Yo no tengo los datos de la pobreza infantil, pero me traje los datos de la pobreza a nivel general. Los repasamos. Sí. El dato al final del gobierno del Frente Amplio era 8.8. Uh-huh. ¿No? Había tenido un pequeño incremento. O sea, el Frente había logrado bajar un poco más. También tiene que ver con una realidad económica, ¿no? Exacto. Que ese fue un año en donde se desaceleró bastante la economía. Uh-huh. Pero hoy tenemos un 10,4 en el primer semestre, con los números al primer semestre del 2023. Uh-huh. Todavía no están los valores al final del año. Uh-huh. Pero al final del primer semestre del 2023, la pobreza en Uruguay había aumentado con relación al 2019. Sin embargo, las noticias que uno ve en la prensa es que la pobreza bajó. Reducción de la pobreza, resultado del trabajo de un gobierno con un rumbo claro. Esto lo dice el portal de Presidencia. Reducción de la pobreza, resultado del trabajo de un gobierno con un rumbo claro. O sea, reducción en relación a un año que fue el de la pandemia. Pero no fue reducción con relación a la tendencia. Claro, sí. Y no alteró. Efectivamente, lo que generó esto es una sensación de que este gobierno está mitigando la pobreza cuando en realidad la pobreza está aumentando. Está aumentando y está aumentando, en grupos. Tampoco uno puede ver los datos a nivel general permanentemente. También tienen que empezar a desagregarlos por zonas, por edades, por grupos de población, y en realidad el tema de la infantilización de la pobreza es un gran problema, porque los más pobres son los niños, y eso es un condicionante futuro enorme. Sin lugar a duda, ahí me meto ya en un tema más de programa, pero yo creo que el Frente, desde el punto de vista de la pobreza infantil, debería ir a una política de shock. Bueno, es un tema que en Caras y Caretas lo tenemos, es un tema que nuestro director nos ha puesto como diciendo, tiene que ser el tema y tiene que ser de shock, y viste las tapas que hemos tenido. Un titular que hablaba de la erradicación de la pobreza infantil. Uh-huh. Bueno, eso me parece el objetivo. Ya nosotros... Y una erradicación razonable, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, la pobreza infantil la vamos a reducir a no sé cuánto, pero también tiene que tener claridad en cuáles son las medidas, cuáles son los plazos y cómo se va, porque en campaña se anuncian muchas cosas, ¿no? Se dice que se van a bajar los impuestos, se dice que se va a crecer tanto, se dice que se van a erradicar totalmente los asentamientos, pero eso requiere de recursos, requiere de políticas, requiere de medidas y requiere de analizar qué pueda pasar ¿Y cómo se van a asignar esos recursos? ¿No? ¿Y cómo se van a asignar esos recursos? Yo creo que en ese plano me parece que hay mucho también de cómo juegan los medios públicos, porque ahora yo trasladaba lo que era un titular de uno de los medios públicos, que es el canal de internet de la Presidencia, ¿no? Y que muchos medios copian ese titular. Exacto. Y reproducen una noticia casi literal. Exactamente. Entonces desde el medio público se genera opinión porque es un gran transmisor de información que después, como bien vos decís, se replica. Es increíble cómo hay miles de lugares que cuando se publican cosas al poco tiempo están replicadas en forma muy similar en otros medios. En los canales, en el mercado uruguayo, los medios públicos tienen un porcentaje marginal de participación en el mercado, pero son grandes proveedores de información. Los consultan justamente porque ahí en los medios públicos pueden haber elementos que puedan de alguna manera contribuir a generar una sensación o una percepción de la realidad que muchas veces no es lo que ocurre realmente. A mí otra cosa que me llama la atención, vos decís eso, pero también es las declaraciones a veces, ¿no? Y cómo los medios trasladan esas declaraciones. A mí me choca, ¿no? Eso de el estoy convencido de que estamos bárbaros. Y el estoy convencido es una opinión personal y me parece como una gran irresponsabilidad y se traslada. Sí, son análisis antojadizos en base justamente a tratar de persuadir con retórica
con relatos, cuando en realidad los números dicen otra cosa. En ese marco, yo creo que la incidencia en los medios públicos, como tú decías hoy al inicio de la nota, creo que es muy importante y que deberíamos abordarlo. Yo quería comentar algo que me parece... Perdona, Leo, ¿te están escuchando cuando hablas? Sí, me están escuchando. Acabo de conectar bien. el micro. Yo quería comentar algo que nunca había pasado. Yo hace 13 años que trabajo para un medio de comunicación internacional, televisivo. Y vos hablabas de presidencia. Cuando asumió este gobierno, yo, durante los 2 primeros años y hasta el día de hoy, si vos pasás por presidencia, están los medios de comunicación ahí abajo, siempre. Siempre sentados, sí. Nunca pasó en otros gobiernos eso. Entonces, al principio yo pregunté varias veces ahí, ¿por qué está sucediendo esto? Porque no es normal que el 4, el 10, el 12 estén ahí apostados abajo en presidencia todo el día. Y me acuerdo que la primera, claro, la justificación era la pandemia, ¿no? El gobierno tenía que hacer declaraciones constantes en la pandemia. Pero después siguió sucediendo eso, ¿no? Y siempre dije, qué raro. Y estoy por decir, bueno, en el momento en que cambie el gobierno, a ver si sucede eso, ¿no? Porque realmente eso es tener acceso inmediato a los medios. Privilegiado. Obvio. Pero es increíble, ¿no? También se han dado varios cambios normativos y de asignación de recursos hacia los medios hegemónicos, porque hay un cambio en la política en este gobierno y se han buscado todas las herramientas. Bueno, yo publiqué el otro día un artículo sobre tu libro y sobre el tema, donde ponía un poco eso, se han buscado todas las herramientas como apoyando eso, esa lógica. Sí, bueno, ¿no? y ahí tenemos toda la discusión de la ley de medios, ¿no? Sí. Que se han esmerado en ir reduciéndola a su más mínima expresión y bueno, ahora quedó para este año el tratamiento de la derogación, pero este tema continúa, ¿no? Pasó en la Argentina con el gobierno de Macri, que se terminó minimizando, no se derogó totalmente, pero se relativizó tanto que prácticamente lo que quedó de la ley de medios en Argentina es muy poco. Y es lo que quieren hacer acá, porque es la discusión que subyace. Es cómo, desde una perspectiva contrahegemónica, tú generás las herramientas y los mecanismos para construir una sociedad de la información más democrática, y eso tiene que ver con alcance y cobertura, y con facilitarle a los medios alternativos que tengan una determinada expansión, justamente para poder llegar con percepciones diferentes, porque los medios tienen una línea editorial. Todos los medios tienen línea editorial, o sea, no son asépticos. Y no estoy hablando de los periodistas o las periodistas que uno entiende que son trabajadores, trabajadoras, pero que también son seres políticos y que también en sus opiniones inciden y generan percepciones de la realidad. Entonces, la ley de medios también lo planteo en el libro, las leyes de medios, porque además el libro lo tengo, lo redacté en una clave más regional, no está solamente planteada en términos de lo que pasa en Uruguay. Y se entiende bien el tema regional, queda súper claro. Yo hice una reflexión de final del libro, que lo puse en la columna el otro día, pero lo dije en cuando fue la presentación, que decía, es un libro que debe haber sido súper difícil de escribir, porque vos dijiste, es un libro de lectura corta, ágil, con un lenguaje súper llano, y que es fácil de leer, pero que es muy difícil de analizar, porque en muy pocas palabras hay mucho concepto y muchas cosas concentradas y muchos temas que se entrelazan que no son pocos, ¿no? Sí, además eso también requiere de un proceso de actualización, porque como es un libro que también analiza la política, hay hechos y circunstancias que ocurren, que van cambiando y que seguramente ameritarán que haya que hacer alguna revisión o alguna actualización incorporando nuevos elementos de análisis. Mismo los datos que se manejan son tan cambiantes. Exactamente. Pero, por ejemplo, formas de generar opinión que a veces son subliminales. Todos vimos la banderita de Ucrania en las transmisiones deportivas de ESPN. Sí. Al lado del resultado del evento deportivo que se transmitía. Que es uno de los medios que más llega a todo el mundo. Es un ¿no? medio de cuando uno elige masivo. medios de comunicación, cuando uno tiene que elegir una campaña, el partido de fútbol es súper importante. Todo el grupo Disney, llegar. con las cadenas ESPN, todo ese conglomerado tiene un alcance brutal. En el mundo occidental, estamos hablando. Pero no hemos visto la bandera de Cuba, que está soportando hace más de 60 años un bloqueo infame.
violatorio de los derechos humanos. No hemos visto la bandera de Armenia. Hubo una limpieza étnica en los últimos meses del 2023 y nunca vimos la bandera de Armenia en las transmisiones deportivas. Tampoco vimos la de Yemen ni la de Siria, ¿no? Ni la de Palestina. No, ahora yendo a un tema que además ha tenido otras repercusiones. Entonces, se forma opinión a partir de una definición política y se traslada en una pequeña imagen que hace que, bueno, la gente se solidarice con una situación injusta. Bueno, el tema de las redes sociales también es otro, ¿no? Las redes sociales es una gran medio para publicar cosas, pero también hay muchos fenómenos que se dan a la vez. Primero que nada, que uno en sus redes está en su entorno cercano. O sea, uno tiene su grupo de contactos, son los contactos de cercanía. Lo otro es que no se chequea información y lo otro es que es el extremo de la lectura rápida. Yo creo que las redes tienen un aspecto positivo, que es el que todo aquel que quiera generar una opinión diferente o denunciar un hecho, puede hacerlo. Uh-huh. El problema es que tiene una cuestión de, eso es más para los sociólogos, pero una cuestión de comportamiento que hace que todo sea basado en la instantaneidad y en la superficialidad. Esa indignación justiciera muchas veces es inofensiva. Sí. No genera. Y además, volvemos al tema de quien controla. Porque yo recuerdo que cuando hicieron el atentado a Cristina Kirchner, uh-huh. Yo hice un posteo en mi perfil de Facebook y fui sancionado. Estuve como un mes sin perfil. Porque ese posteo seguramente, bueno, tenía algunos textos que el algoritmo identificó como que no eran adecuados o no eran apropiados. Entonces, el dueño de la plataforma es el que también termina decidiendo qué es lo que se publica y lo que no. Entonces, generalmente pueden haber cuestiones de denuncia, cosas puntuales, ¿no? Pero termina siendo todo muy inofensivo. Los reyes en las redes sociales también son los medios masivos, también son los grandes influencers, los grandes formadores de opinión, los grandes políticos. Y en definitiva los influencers terminan siendo un actor social de formación de opinión súper relevante, ¿no? Total, pero con el peligro de que muchas veces lo hacen desde un lugar que no se sabe muy bien para dónde acumula. Uh-huh. Y yo creo que en esto nosotros tenemos que dar la batalla para que la gente tenga claro que se acumula para la derecha o se acumula para la izquierda. Que acá no hay neutralidad. Claro, hay una contradicción que subyace y que de alguna manera es la que marca todo el proceso de correlación de fuerzas en el desarrollo de las relaciones sociales. Y eso es innegable. Podemos reconocer que existen formaciones intermedias, que existen matices, que existen hombres y mujeres que discurren en un centro político, pero en última instancia van a tomar una decisión que acumula para un lado o para el otro. Uh-huh. Y eso creo que es lo que también de alguna forma hay que tratar de colocar. Y muchas veces los influencers se autodenominan como por fuera de las estructuras políticas, ¿no? Se plantean como que están por encima del bien y del mal, y eso hace también que la gente descrea de la política. Y entonces, también que se creen estos fenómenos que supuestamente son por fuera de la política y son fenómenos mucho más políticos que lo que existen. El ejemplo extremo que tenemos ahora en Argentina de Milei, pero también existen muchos más de este tipo, ¿no? Bueno, y que en definitiva después construyen a partir de esos outsiders o de personajes de la farándula, construyen candidaturas. Uh-huh. Bueno, pasó en Guatemala con Jimmy Morales, bueno, ha pasado en varios lugares y tenemos outsiders que han llegado a la presidencia de los países, que en general terminan acumulando hacia los procesos de derecha, ¿no? Uh-huh. O sea, se construyen sociedades de derecha con nuevos paradigmas, tratando de disimular su origen, ¿no? Pero que en definitiva muchas veces son profundamente antidemocráticos. Vos ponés en el título de tu libro cómo ganar la batalla mediática, el dilema de la izquierda. También es un dilema es una batalla por los derechos, ¿no?
por los derechos de la gente. Absolutamente, porque la gente debería tener el derecho a informarse libremente. Y esto es lo que decía Rosa Luxemburgo cuando hablaba de que no era un problema de libertad de expresión, es un problema de lucha libre de opiniones. Sí. Porque no es que yo tenga el derecho de decir lo que yo quiera parado arriba de un taburete y me escuchen 10 personas. Y ahora que estamos en el bastardeo absoluto del concepto de libertad. Exacto. O sea, yo puedo ser libre, sí, porque me subí ahí arriba de un muro y me vieron 10, pero no es una lucha libre de opiniones. No. Porque estoy combatiendo contra alguien que aprieta un botón y llega a millones de personas. Entonces, si la lucha libre de opiniones es un objetivo, bueno, deberíamos propender a la construcción de una sociedad de información democrática en la que todos tengamos capacidad y posibilidad de llegar a la gente que es la que nos escucha o nos ve. Creo que nunca estuvo más actual Rosa Luxemburgo que ahora, ¿no? Como Sí. mujer, como defensora de derechos, como militante, como analista, como trayendo esos temas de los derechos individuales tan importantes, de la democracia, de la socialdemocracia. Sí, de una socialdemocracia auténtica basada en la lucha popular y en la defensa de los derechos de las personas, independientemente de su sexo o género, y que indudablemente marcó un hito en la lucha de las mujeres y en la lucha de los trabajadores y las trabajadoras en principios del siglo XX, que creo que ha sido una gran olvidada de alguna manera, porque las grandes anclas ideológicas se han ubicado en otras figuras que han sido inmensas también, pero que de alguna manera me parece que no ha sido justo con la historia de lo que representó la lucha de Rosa Luxemburgo. Por eso me parece, yo había leído un artículo que tú escribiste, María, que me pareció muy, muy pertinente y que dice muchas de estas cosas que me parece que hay que resignificar el valor de Rosa Luxemburgo y su aporte a la construcción de una sociedad. Que lo escribí a partir de conversaciones con mis amigos, ¿eh? Uno a veces puede concretarlo por conversar con vos, de estos temas y de la importancia que tienen y bueno, cómo trasladarlos. Pero ¿cómo hacemos de cara a un año de campaña electoral, un año con las complejidades que tiene, viendo lo que está pasando con Argentina, pero por otro lado la contracara de lo que está pasando en Brasil, viendo este mundo tan complejo de conflictos, de geopolítica, y cómo hacemos en esta campaña, que parece ser una campaña que va a venir agresiva, mentirosa, y retomando temas como que no pasaron estos 5 años, ¿no? Sí, va a ser una campaña muy dura. ¿Qué hacemos con el análisis económico? Y sí, tema para podcast tenemos, pero... Lo que pasa, claro, el análisis económico llega a un momento de la campaña que de alguna manera se transforma en una frase, ¿no? Es la frase que vos dijiste que impactó y eso hizo carne en la opinión popular. Nosotros queremos, por ejemplo, instalar ahora en el podcast un rato para analizar la semana de la campaña desde el punto de vista de la economía, de lo que se anuncia. Entonces, yo miraba esta semana, y si te invito a hacerlo conmigo para poder, ¿no? Decía, bueno, miraba de dónde venían las propuestas económicas y los temas que interesaban, y hago un repaso por los futuros candidatos o los que estamos de caras a las internas, ¿no? Te digo, bueno, ¿cuáles son los temas que están en el centro? ¿Cuáles son la preocupación central? Decir, bueno, Uruguay, ¿de qué tiene que hablar? Tiene que hablar de desarrollo, tiene que hablar de crecimiento, tiene que hablar de la pobreza infantil, tiene que hablar de educación, tiene que hablar de la atracción de talentos, como planteó, por ejemplo, Ricardo Pascal en su libro, recientemente fallecido, que una sorpresa para todos, pero bueno, un tema que lo plantea más allá de cualquier estructura política ideológica aparte, que es el tema de la importancia del desarrollo, de converger y de la atracción de talentos, ¿no? Como ese tema de la economía del conocimiento aplicada al desarrollo. Después, temas que vienen como diciendo, otra vez no vamos a subir los impuestos. O temas como, tenemos un tema con el tema de la formación de precios. ¿Y qué pasaron en estos años? ¿Por qué para candidatos oficialistas el tema de la formación de precios es tan importante cuando en realidad se están vanagloriando de haber controlado la inflación? ¿A qué costo, no? Después de mucho tiempo de tener inflaciones altísimas. El tema del déficit fiscal, de nuevo en la vuelta, ahora estábamos viendo la caída de la actividad económica, los últimos datos de la DGI que salieron publicados hace poco.
tampoco podemos hacer lecturas parciales, ver las exportaciones del último mes como de resultados o la mejora parcial de la temporada turística porque Argentina está en una crisis total, cuando en realidad es cierto que tenemos un tema cambiario con Argentina por la realidad argentina, pero también por algunas decisiones de política nacional que han llevado a un deterioro en términos de competitividad que después no se logran salvar. No se logran salvar en largo plazo. Entonces, bueno, tenemos esa campaña y tenemos todo este tema de la comunicación de los medios y de la dificultad a veces de hacer una lectura económica, no digo rigurosa, sino objetiva, ¿no? Objetiva en el sentido de decir, bueno, no es que esté todo fantástico. Pasa con el mercado de trabajo. Leemos todos los meses los indicadores del mercado de trabajo y parece que está todo bien, pero cuando uno empieza a desagregar esos sectores, hay problema de trabajo, hay creación de empleo, pero cuando hubo creación de empleo siempre es de baja calificación. Si uno empieza a mirar a nivel del interior del país, los niveles de desempleo son altos, los niveles de subempleo, y qué pasa con la política que responde a esos problemas, ¿no? Entonces, a mí la reflexión que me da es que fue como que aparte nos perdimos 5 años. No estamos mejor en ningún indicador, pero además nos perdimos de ir acompañando lo que es la economía mundial de estos años, ¿no? Y los desafíos que tenemos como país. Comparto mucho. Yo creo que justamente los mejores 5 años de nuestras vidas se transformaron en 5 años de retraso. 5 años de retraso a partir de que aumentaron los combustibles, lejos de bajar, que subieron las tarifas públicas, que tampoco bajó la energía. Que cayeron la calidad de los servicios públicos. Que cayeron la calidad de los servicios públicos, que se deterioraron fundamentalmente los servicios de salud. Y ese relato hay que acompañarlo con los datos que estamos manejando, que el déficit fiscal se mantiene en los mismos niveles, que bajó el salario, que bajaron las jubilaciones, que hubo pérdida acumulada, que aumentó la pobreza. Es decir, hay una cantidad de elementos que me parece que nosotros deberíamos poner en valor con el numerito al lado, para que efectivamente eso después se pueda decodificar fácilmente. Porque lo que nosotros tenemos, el desafío de comunicación, ¿cuál es? Que la gente decodifique el mensaje adecuadamente y rápidamente. Y me parece que en eso tenemos que ser muy simples. Porque a veces nosotros desde la izquierda también nos entreveramos un poco en la forma en cómo trasladamos las cuestiones, porque naturalmente somos críticos y necesitamos analizar políticamente las cosas, pero me parece que hay una fase de la campaña, que es esta, para ir terminando, en la que necesitamos ser prácticos en cómo comunicamos, con datos concretos y con formulaciones muy sencillas de decodificar. No, y también, agrego esto, Venezuela, ¿no? Porque no es un tema menor, Venezuela en todo esto. ¿Te puedo decir algo? Me encanta que estás participando. Es fundamental Venezuela en la campaña. Tocaste un tema fantástico. Porque realmente yo me asombro, a esta altura de la vida, me asombro que cada vez que hay una campaña, Venezuela se transforma en el eje de todo. Sí. Es increíble, porque además los escuché salir a hablar de la situación que ocurrió en Venezuela con la inhabilitación de Machado, pero nada dijeron de la reelección ilegal de Bukele. Bukele le hizo Comento lo que me conviene. Exacto, sin duda. Y Bukele le hizo una trampa a la Constitución para conseguir la reelección. Y nadie dijo nada. Entonces, utilizan el tema de Venezuela como un elemento que de alguna manera puede generar alguna diferencia en la izquierda, pero me parece que eso ya pasó. Porque además hasta ya la ciudadanía creo que ya se cansó del tema. Porque además todo lo que pasó con Venezuela había sido el blanco de la OEA para una intervención militar, ¿no? Después que vino la guerra de Rusia a Ucrania, Estados Unidos, cuando vio que el epicentro de su problema geopolítico era esa disputa, empezó a tener señales de acercamiento a Venezuela. Entonces, hay una gran hipocresía en todo esto. Y además mandan un embajador. Acá, Uruguay manda un embajador a Venezuela, cuando antes no lo tenía. Sí. ¿Ah? Entonces, me parece que eso tiene el objetivo de distraer, de banalizar la discusión, de entreverar la cosa, pero lo que decís vos, María, hablan de lo que les conviene, de lo que no les conviene no hablan, ¿no? Porque yo creo que lo que está pasando en El Salvador se está configurando un gobierno autoritario, pero nadie lo dice. Y como hay una disputa, una lucha
sin cuartel contra las maras y contra las pandillas, entonces todo eso tapa todo el resto de la restricción de libertades que hay en ese país y la persecución política que hay a los compañeros del FMLN. Muchos de ellos exiliados en México. Entonces, me parece que en el abordaje de los temas internacionales también hay una gran hipocresía Absolutamente. en la derecha, que habla de lo que le conviene y con una simplicidad que es a veces parece hasta un atentado hasta el público, de los lectores, ¿no? Con una simpleza que capaz que a veces nosotros nos complicamos mucho, es cierto, pero con una simpleza que es como una falta de respeto al lector. Pero además, todo el abordaje del conflicto del Medio Oriente, tomando partido. O sea, Uruguay en general siempre se ha caracterizado por tener una posición muy precavida en todas las cuestiones internacionales, porque siempre ha tenido un rol de garante, de búsqueda de acuerdos, de articulación. Además, nosotros somos muy chicos, nosotros no podemos pelear con nadie, tenemos que tratar de tener buenas relaciones con todo el mundo. Pero aparte, hasta a veces es una necesidad desde el punto de vista de nuestra inserción internacional y que estamos dependiendo de, ¿no? Entonces, en Gaza han muerto 30.000 personas. Y sin embargo, el gobierno uruguayo está absolutamente prescindente y está tomando partido por una de las partes. ¿No? Entonces, me parece que desde el punto de vista de la política exterior, es una política exterior absolutamente, yo le diría, hasta que estuvo Bustillo, una política exterior de boliche. Él se quejaba de la política de cóctel y él hizo una política de boliche, ¿no? Pero fue un desastre. No tenía rumbo la política exterior. Ahora viene este hombre y está tratando de arreglar alguna cosa, viene con el lastre de los pasaportes, de toda la corruptela que hubo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y todo eso, ¿no? Sobre estos temas, naturalmente, anda en puntas de pie, porque... A la que veo hace tiempo que no vemos, es la ministra de Economía. Y no, porque es difícil de explicar todo esto que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de que aumentó la pobreza. Ahora cuando venga Julieta le empieza a dar, ¿no? La empieza a mencionar y está siempre invitada, pero nunca viene. Totalmente. Yo creo que además ellos inteligentemente no la exponen a la ministra. Porque no es lo mejor que tienen para mostrar no es la economía. Cuando fue uno de los elementos centrales de su Tiramos campaña. un titular y que quede ahí. Exactamente, pero no es lo mejor que tienen para mostrar. Entonces no pueden poner a la ministra a dar grandes explicaciones de todo lo bien que se ha hecho. Ahí tienen un talón de Aquiles que yo creo que hay que tratar de explotar también. Yo creo que, vamos a entrar en un año complejo, pero que un poco el desafío que tenemos acá es seguir haciendo nuestro podcast, de comentar datos, analizar. Nosotros nos planteamos siempre como varios temas. Uno que es, no podemos zafarnos de la coyuntura económica, queremos traer temas de relevancia, tenemos un desafío este año de incorporar un poco ese análisis de la política y la economía y qué va pasando con las elecciones como forma de ir abordando. Y también un desafío que es no solamente hablar de temas económicos en general y hacer esas columnas tradicionales de economía que te ponen el gráfico y que demás, sino un poco llevar a la economía. Este año, aparte, es un tema que Leo siempre nos reclama, es decir, como dice Mary, dale, es traer como a la cotidiana. Y siempre nos genera, Darío, un debate que tengo, que lo converso pila con Rodrigo Alonso también, decir, a veces uno no quiere ir de lo simplista al análisis complejo. Entonces vamos en ese vaivén y recibimos comentarios de todo tipo, ¿no? Desde todo bárbaro a la verdad que no entendimos nada, no nos interesa, pero hay temas que los tenemos que tratar de dilucidar. Y vamos aprendiendo, estamos aprendiendo sobre el camino y este año nos proponemos un poco ese desafío de hacer un poco más llano, un poco más, ahora que estamos con otra, sobre todo yo que soy la que estoy empezando en esto de los medios de comunicación. Pero yo me imagino que en el 2024 contigo voy a aprender mucho de eso de comunicar los medios de comunicación, de cuáles son los temas importantes, de qué nos tenemos que debatir, así que yo lo que te propongo es, más allá de que tenemos algún proyecto en común ahí, con mucho gusto. Que capaz que querés decir algo. No quiero, porque estoy directamente involucrada. No, prefiero que lo digas vos. Pero aprendemos todos de todos y todas, creo. Te tirá un titular. Aprovechemos, tiramos. ¿Te referís al centro? Alesa. Y al centro. Sí, en realidad nosotros estamos detrás de un proyecto político que
que lo que intentó fue generar una confluencia en base a las ideas. En base a las ideas y no a las figuras o a las personalidades, ¿no? Creemos que no es el culto a la persona, sino que es el anclaje en las ideas los que nos permite avanzar y desarrollarnos como proyecto político y sobre todo apuntar a la generación de conciencia colectiva y de profundizar lo que son las transformaciones sociales desde una perspectiva de izquierda y por eso bueno, creamos el espacio socialdemócrata amplio que bueno, es una convergencia bien interesante de grupos políticos, de personalidades, de referencias del mundo académico, de la economía, del mundo sindical, que nos encuentra en esta coyuntura con el objetivo de contribuir a que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno. Ese es un poco el objetivo. Y en ese marco, bueno, también estamos intentando generar una usina de ideas, de investigación, de análisis, que nos permita también reivindicar desde lo que fue la acción y el pensamiento de Rosa Luxemburgo, bueno, una serie de propuestas que sean transformadoras y que estén basadas también en temas que son muy sensibles como los derechos humanos, la educación, la cultura, la economía, el mundo del trabajo, el ambiente. Son temas que hoy seguramente ocupan la atención de muchos segmentos de la población. Son indispensables y son muy complejos y se abordan todos a la vez. Así es sin duda que todos se retroalimentan y tienen transversalidades que hacen que no se pueda abordar uno sin la presencia del otro. Entonces es como que tenemos que tratar de darle una circularidad a cada una de nuestras propuestas que tenga la capacidad justamente de abarcar todas esas necesidades que hoy existen en la sociedad y que necesitamos también generar no solamente propuestas, sino cosas que sean reales para que la gente viva mejor. Darío, muchísimas gracias. Hoy estuvimos con Darío Mendiondo, es un militante incansable de esos compañeros indispensables en cualquier agrupación de izquierda por su compromiso, su trabajo permanente, la claridad de las ideas y sobre todo la solidaridad para trabajar en la cotidiana y en la militancia, en la concreción de los valores por los cuales uno quiere trabajar. Darío se ha desempeñado como trabajador y sindicalista en la banca, dirigente político y secretario del Nuevo Espacio. Hoy es uno de los referentes del Espacio Socialdemócrata Amplio, recientemente establecido con la integración del Nuevo Espacio y otros grupos dentro del Frente Amplio y junto con un grupo relevante de profesionales y referentes. También es el director de Medio Mundo, medio digital alternativo. Ha publicado algunas columnas ahora en Caras y Caretas en estos días y bueno, publicó este libro que tiene su segunda edición ahora dentro de poco y lo estamos esperando. Y bueno, queríamos empezar el año hablando sobre Dato Mata Relato en este escenario de que recientemente Caras y Caretas ha sufrido enormemente y que bueno, con todo el equipo nos hemos, entre los técnicos, menciono a Leonel, nuestro productor, Julieta, que está de viaje, pero va a venir y que la estamos extrañando un montón. Y con todo el equipo de compañeros, de periodistas, de técnicos, de administrativos, en poder restablecer. Bueno, ya sé que ya se recuperó todo el material. Sí, estamos. Sí, por suerte sí. Estamos como, nos desenfocamos un poco en el inicio de temporada de todos los programas. Nosotros que íbamos a empezar el 1 de febrero, ¿te acordás? Claro, nos atrasó eso todo, ¿no? Pero bueno. Pero estamos con más ganas que nunca y como que nos dio la oportunidad ya están online. Estamos online claro. Y venimos como muy modernos, ¿viste? Sí. Nosotros, Dato Mata Relato, venimos súper modernos. Sí, vamos a ver qué podemos terminar haciendo, pero sí, la idea era hacer una temporada diferente, más actualizada, digamos. Bueno, lo que para muchos es una batalla perdida, es una batalla que tenemos que dar y que nos condiciona, siendo el primer frente para todos otros enfrentamientos que tenemos que llevar desde la izquierda y desde la lucha social. La comunicación siempre ha sido importante, pero hoy se ha concretado en la base fundamental para el manejo de la agenda, la formación de opinión, el manejo del poder, pero sobre todo el logro de los derechos. Lamento decirles que la derecha lo tiene mucho más claro que nosotros, pero es un debate que tenemos que profundizar enormemente. Por eso, muchas gracias Darío, muchas gracias Leo, me encanta que estés conversando conmigo y bueno, después ahora cuando venga Julieta,
Lectura más que recomendada para entender la realidad de la comunicación hoy, el cómo ganar la batalla mediática, el dilema de la izquierda. Un libro que es muy difícil de escribir, fácil de leer, pero con una complejidad enorme en el análisis. Un libro que nos muestra cómo somos manipulables y nos va a cuestionar cada noticia y cada publicación en redes que podamos leer y, ante todo, cuánto nos permite posicionarnos desde medios como Caras y Caretas en seguir defendiendo esto que hacemos, que implica informar en forma seria, objetiva y crítica. Muchas gracias. Este es el nuevo ciclo de Dato Mata Relato. Nos vemos el próximo lunes.